Entramos entonces en la tercera experiencia y llegamos al hidrógeno, que es como parece como el tema, uno de los temas que parece que marcan un poco la agenda, ¿no? Y que se nos está vendiendo como la esperanza de la energía verde para superar, digamos, este momento de colapso ecológico y de necesaria transición energética y demás. Bueno, pues la verdad es que sale mucho mucho en la agenda mediática política, pero sabemos poco realmente de lo que pasa con el hidrógeno y qué supone, ¿no? Entonces, bueno, pues esa tarea compleja también de hacernos un poco entender qué es o hasta dónde puede llegar esta lógica del hidrógeno y explicar un poquito, ejemplificarlo pues, en una de las grandes propuestas de clúster a nivel estatal, como es el Corredor Vasco de Hidrógeno, pues contamos con nosotros con Álvaro Campos. Álvaro es investigador y profesor adjunto de la Universidad del País Vasco, doctor en Ingeniería Técnica y ha desarrollado su investigación en temas relacionados con la eficiencia energética, las energías renovables. En la actualidad imparte la docencia en el grado de Ingeniería de Energías Renovables en la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa y es autor de numerosos artículos científicos y compagina su actividad investigadora con el activismo en materia de transición energética justa, o por ejemplo, es miembro de la red de apoyo mutuo en respuesta a los megaproyectos energéticos, la Alianza Energía y Territorio Aliente y la plataforma también Gure Energía. Pues perdón, Álvaro, cuando quieras. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a mis compañeras por darme la oportunidad de estar aquí. Y yo sí que voy a tener que compartir pantalla porque este es un tema un poco, como bien ha dicho Gonzalo, complejo y voy a intentar, ¿no?, aclarar o arrojar un poco de luz sobre este tema. Entonces, a ver, creo que se ve. Voy un poco adelante. Entonces, mi idea es dar un poco esto que es tan complejo e intentar clarificarlo o ver realmente qué hay detrás. Hay que dejar muy claro que en estas alturas de la película, esto es algo que surge hace un año, precisamente en julio del 2020, sale como un plan, pero ahora mismo todavía es humo, esto todavía no ha aterrizado. Se empiezan a ver un poco cómo se van dando las alianzas, los movimientos, cómo van apareciendo los planes sectoriales en diferentes niveles de la administración. Y ahora mismo lo que podemos hacer es intentar entender qué puede estar pasando, cuáles son las intenciones, ¿de acuerdo? Entonces, primero decir que este es el trabajo, digamos, conjunto de la gente de Gune Energía. Gune Energía, pues por contaros un poco, surge como el nodo vasco de la plataforma por un modelo energético allá por el 2014 y somos un grupo de personas, organizaciones sociales, ambientales, partidos políticos, hay un poco de todo, que buscamos o que entendemos la transición energética como una oportunidad de desplegar un modelo energético alternativo que se base pues, en un cuestionamiento de nuestras necesidades, de intentar promover un menor consumo, una mayor eficiencia, unas energías renovables de pequeña escala distribuidas y en manos de la ciudadanía. Y dicho esto, agradecer y también decir que lo que voy a presentar es el trabajo de este colectivo, ¿no?, de la gente que cuando esto empezó a sonar, pues quisimos pararnos a ver qué es lo que se estaba moviendo de cara pues, a intentar esclarecer, ¿no?, porque nos parecía realmente una apuesta de unos niveles pues, un poco estratosféricos, como vamos a ver. Este es Álvaro, el no índice, has conectado ¿sí? todavía, ¿no? Mira, pues estaba hablando pensando que estaba conectado, pero es Sí, cierto que digo, no para le que... daba al esta, así que Perfecto. gracias, estábamos a tiempo, ¿eh? Vale, eso es, estaríamos aquí. Ahí, Vale, esta es la presentación y estábamos aquí hablando un poco del índice que íbamos a seguir. muy bien. Entonces, primero quiero hablar un poquito de qué es el hidrógeno, porque creo que a diferencia de otras cosas, como todo es tan nuevo, pues hay que empezar un poco a poner las bases de qué estamos hablando. ¿Qué es el hidrógeno? ¿Qué puede ser y qué no puede ser? Luego vamos a ver lo que es la magnitud del boom, tanto a nivel europeo y cómo el agua ha ido cayendo pues, de Europa a los estados y a las comunidades. Y luego, para verlo un poco en una de sus caras, pues vamos a ver el caso de lo que está ocurriendo en Euskadi, que es el caso del Corredor Vasco del Hidrógeno como una apuesta estratégica de Petronor y con el beneplácito de la administración vasca. Y finalmente acabaré con unas conclusiones. Voy a ir rápido porque no sé lo que puede llevar, pero me da la impresión de que hay bastante información. Así que espero que eso no dificulte. Bueno, el hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento, el elemento más ligero de la tabla periódica. Es muy reactivo, es el más abundante, pero no está en forma libre. Está siempre recombinado o bien con agua o en forma de materia orgánica, está por ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es una fuente de energía. El hidrógeno no se trata de coger el hidrógeno de una mina o de ningún sitio y utilizarlo. Es una forma de contener energía. Se puede utilizar para almacenar y se puede utilizar para mover la energía.
Entonces, eso es lo primero. Eso quiere decir que hace falta que la energía venga de otro sitio. Entonces, habría que ver si esa energía viene de energías renovables, si viene del carbón, habría que ver cómo. Pero hace falta esa energía. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. O sea, una apuesta donde se van a mover millones y millones de euros para algo que no va a dar energía neta a la sociedad. Eso es lo primero. Hay muchas pérdidas en su producción. O sea, hay muchísimos procesos. Luego lo voy a ver muy por encima, pero cuando tenemos muchos procesos vamos perdiendo y además esto está muy bien para el capital porque le permite poner infraestructura, poner megaproyectos, pero desde un punto de vista, digamos, técnico, pues siempre nos va a interesar evitar procesos de procesado, ¿no? La tecnología no está lista, la tecnología no es nueva, no es que el año pasado alguien dijo Eureka y ha salido, esto lleva 30 años, pero de repente pasamos de 0 a 1000. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de entender el volumen de la apuesta que se está haciendo. Y se dice, ¿no?, que es interesante donde la electricidad no llega, pero luego cuando ves realmente los proyectos que hay detrás, pues parece que hay un aspecto de, ¿no?, que no hay mucha coherencia. Bueno, este es un ejemplo. Para mover un coche con energía renovable, la forma más eficiente es el coche eléctrico, con todas sus carencias de materiales, con todas sus carencias de necesidades de baterías, como bien nos contaba Beatriz, ¿no?, las implicaciones que hay. Pero a día de hoy el hidrógeno no puede competir ni en forma de uso directo ni en forma de combustibles sintéticos con el coche eléctrico. Eso es una realidad. Entonces, muchas veces nos dicen el hidrógeno para movilidad. Descartado, aquí tenemos los números, o sea, que caeríamos de un 77% de uso mediante un coche eléctrico a un 30% y a un 13% si usamos los combustibles sintéticos que quiere hacer Petronor. Esto es eficiencia, pero esto se traduce en coste. Lo primero, por lo cual ya muchas cosas de las que vamos a ver, pues directamente con esto podemos descartarlas. Y esto no se puede no porque la tecnología no esté lista, son límites tecnológicos. Estamos hablando de techos de lo que se puede conseguir con según qué tecnología. Entonces, luego el hidrógeno, según cómo se produzca, podemos hablar de hidrógeno verde, aquel que viene de energías renovables, y luego hay otros que son un poco, pues el que viene de carbón, el que viene del gas natural, el que viene del gas natural, pero si hay captura del CO2 producido. Lo que hay es un gran lío. Se oye todo esto y esto también es muy interesante, pues de cara para hablar de todo y de nada. Y para hacer, pues eso, titulares muy, muy pomposos, pero que realmente cuando los lees no queda claro, todavía no nos queda claro qué es lo que quiere Europa. Entonces esto también, este despiste, pues se está aprovechando para que incluso cuando queremos criticarlo no tengamos elementos. Por eso digo que yo voy a lanzar muchas preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, como punto de partida hay que tener claro, yo recomiendo este informe que está editado pues, por las compañeras que tenemos por ahí, ¿no?, Ecologistas en Acción, el ODIE y otras compañeras de otros estados. Lo que vienen a decir es que de su investigación es que es sospechoso, que parece ser que hay un gran interés por parte del sector del gas natural y que gran parte del lobby, que es el Hydrogen Council, está formado por empresas del gas natural. Por lo cual, a pesar de todo, vamos a ponerlo ahí un poco en cuarentena y pensar que esto ya nos podría hacer sospechar. Pero vamos a ir metiendo más y más elementos, ¿vale? Para ir un poco viendo las claves y supongo que en los próximos meses iremos viendo si las sospechas van en una dirección o en otra, ¿de acuerdo? Bueno, muy por encima, os voy a contar cuál es esta economía del hidrógeno. Os cuento, creo que es necesario para entender. Tendríamos energías renovables, y solo voy a hablar de hidrógeno renovable, me olvido de los demás, a pesar de todos los riesgos que hay por ahí. Entonces, la energía eléctrica renovable, mediante un proceso que se llama electrólisis, separa el agua en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno se tira, el hidrógeno es el producto. Ese hidrógeno es muy problemático, se va a escapar, es muy difícil de contenerlo, hay que comprimirlo, es muy caro procesarlo. Pero lo vamos a distribuir, y lo vamos a distribuir bien por hidroductos, bien por carretera o bien por mar. ¿Y los posibles usos? Principalmente se puede almacenar y volver a utilizar. Se puede utilizar para movilidad con una eficiencia muy baja, pero podría ser interesante en grandes buques y en temas pesados. Y luego a nivel industrial, pues como uso directo para, por ejemplo, la producción de fertilizantes, como puede ser el amoníaco, o, y ahí es donde entraría Petronor, en el combinarlo con carbono, que luego veremos la película de Petronor, para hacer combustibles sintéticos, hacer metano artificial, hacer gasolina artificial. Y esto, vuelvo a decir, esto está en bragas. Lo digo porque es muy importante a la hora de que empezamos a ver los números, porque a mí no me parece mal que se pueda investigar en estas cosas, pero el tema es cuando vemos la magnitud de lo que tenemos delante. El boom. ¿Qué es esto del boom? Bien, parece que cuando hablamos del boom se habla mucho del green, del hidrógeno verde, pero también meten ahí un poco el azul y dicen, bueno, pero de pronto pues seguiremos un poco con el gris, que es el que sabemos utilizar. De hecho, a día de hoy en Europa, menos del 0,1% del hidrógeno que se utiliza es hidrógeno verde.
Esto ya nos tiene que poner un poco las alertas cuando se van a meter ahora mismo, que los que saben hacer hidrógeno pues son los señores del petróleo. Eso hay que tenerlo claro a día de hoy. Y eso no hay un exceso. Luego veremos realmente si nos creemos un poco lo que puede venir detrás o no. Entonces, la ola del hidrógeno, si la aterrizamos, se ha hecho a través de unos planes estratégicos que en Europa se ha llamado Estrategia Europea del Hidrógeno. En España, unos meses después, en octubre del año pasado, se presentó la ruta del hidrógeno en España, la hoja de ruta del hidrógeno. Y en el País Vasco, pues en abril, hace un mes, se ha presentado la Estrategia Vasca del Hidrógeno. Quiero que veáis un poco a día de hoy. Para el 2030, Europa quiere pasar a tener 40 gigavatios dentro de Europa de producción de hidrógeno y 40 fuera. Y luego hablaremos de esos 40 fuera porque no es casual y vamos a ver qué es lo que puede haber detrás. A día de hoy hay como, para que os hagáis una idea, una centésima parte menos. Habría que multiplicar por 100 lo que hay a día de hoy y encima hacerlo verde. En España se plantean, pues, para 2030 encargarse de una décima parte, de 4.000 megavatios, y el País Vasco pues, quiere de ese lado pues, estar un poquito en el 20% de lo que haría España, un poco para que veamos esos números. No me voy a liar mucho, sé que esto igual para algunas puede ser un poco complicado, pero os daré la presentación para que podáis ahí sumergiros. Bien, voy a hablar de la parte europea sobre todo. Las otras es un poco el replicar lo mismo con alguna particularidad, pero aquí es donde empieza todo. Primero, Europa decide apostar de forma unilateral sola. No sigue lo que hace Estados Unidos, no sigue lo que hace China, no sigue lo que hace nadie. Y en cierta manera, y esto ya son suposiciones mías, todo se puede ver de un cierto nerviosismo cuando pues, tenemos una situación de escasez de recursos de aquí a 20, 30 años, de la incapacidad de seguir contaminando y sobre todo la sensación de fracaso comercial en las guerras, digamos, tecnológicas anteriores, que han sido las renovables. En el caso de España, pues por lo que yo puedo opinar, me parece que también por una cagada estratégica y el tema de las baterías. Entonces, ahora mismo el hidrógeno era una forma de tal. Y ya cuando leías a los americanos a lo largo de este año, hablaban de la nueva fiebre del oro europea. O sea, que esto no se lo cree nadie, por lo cual podemos tener realmente pues, todas las sospechas del mundo. Entonces, hay un grupo de presión, un lobby, que es el Hydrogen Council, que cuando esto llega a Europa se refunda como el Hydrogen Europe, y ahí esto se oficializa con una alianza a nivel europeo, pero ya dentro de la administración, que es la European Clean Hydrogen Alliance. Y es muy importante el Clean Hydrogen, el hidrógeno limpio, porque no dice verde. Y esto también abre la puerta para todos los fantasmas que os podéis imaginar. Habla de hidrógeno verde y azul, pero dice que el gris, si acaso, mientras tanto, pues quizás pueda ser una buena idea. Si tenemos en cuenta que a día de hoy es menos el 0,1% el verde, pues todo parece que vamos a seguir un poco utilizando gas natural y todo esto, sobre todo si además sospechamos un poco, puesto que los señores que están de la Hydrogen Council detrás son los señores del gas natural. De todos modos, y esto ya lo dicen todos los que saben de esto, si queremos tener un hidrógeno verde barato, no vale el hidrógeno hecho con las renovables del norte o del centro de Europa. Hay que ir a las periferias, hay que ir al sur y hay que ir, si se puede, fuera. Cuando digo fuera, es lo que comentaba Gonzalo antes, hay que ir a África. Y por eso, en la hoja de ruta dice, se habla de 40 gigavatios en Europa, que ya os podéis imaginar para dónde pueden ir, y 40 gigavatios fuera. Hablamos de que esto se hace electricidad renovable convertida en hidrógeno, ¿vale? Y yo, para entender esto, que no sabemos, no podemos saber lo que hay detrás, porque esto todavía es especulación, pero quiero poner unas noticias. Por ejemplo, el proyecto alemán de construir la represa más grande del mundo, pero la más grande del mundo después de las 3 gargantas chinas, de justo para generar hidrógeno por 44 gigavatios en el río Inga, que es un afluente del Congo, que coincide exactamente con esos 40 gigavatios fuera de la Unión Europea. Y moverlo, este hidrógeno, mediante barcos para llegar a Alemania. Entonces, esta la noticia la tenéis ahí, podéis ir a por ella. El tema es que como hay que llevar la energía renovable de los sitios, digamos, donde es más barata, interconexiones eléctricas. Una que une España con Francia por debajo del Golfo de Vizcaya y más que quieren hacer por los Pirineos. Son infraestructuras pagadas por los consumidores, no por las personas y por los agentes que se van a, digamos, porque eso también es importante, de quién paga, quién se beneficia de todas estas cosas. Y luego los proyectos de interconexión con Marruecos. Esto nos viene a dar un mapa que tiene un poco esta pinta, donde aquí no se ve muy bien, estas son las interconexiones eléctricas con las periferias, pero es muy curioso los nuevos proyectos de, digamos, de Italia con Túnez, de España con Marruecos, de Italia también con Montenegro. Todo esto hay que entenderlo también con estas noticias.
como puede ser los proyectos de prospección de hidráulicas que hay para todas las zonas de los Balcanes. Los puntos rojos son represas planeadas. Eso puede explicar la interconexión. Y ya digo, no quiero cerrar cosas, quiero dar elementos. Puede justificar la interconexión de Montenegro con Italia. Los proyectos, como puede ser el Desertec, que se abandonó, pero parece que se vuelve a hablar de él, de llenar el norte de África de potencia renovable e interconectarla para alimentar un poco todos estos proyectos. Y en el caso del Estado español esto se ve muy claro. Y voy a pararme un poquitín porque es importante entender esto. En la izquierda tenemos en 2018 que solo Castilla y León y Extremadura eran capaces de producir más electricidad al año de la que necesitaban. Y el resto eran deficitarias, con sitios como Madrid, pues, como un gran agujero de consumo de energía, y el País Vasco, que le anda cerca, ¿no? Pues si ahora mismo todas las solicitudes que hay sobre la mesa de nuevos parques, que tienen también mucha componente especulativa, pero si se aprobasen y se construyesen, y digo que las licencias están dadas, tendríamos que sitios como Castilla y León produciría 3 veces la electricidad que necesita, no veo todo el mapa, Extremadura pues casi 3 veces, todo esto. Entonces, esto tiene sentido desde un punto de vista de... Es que no quiero cerrar un poco las relaciones. Las voy a dejar ahí, ¿vale? Y luego las volveremos a ellas. Luego hay otra historia. Las TSOs son las gestoras de las líneas de gasoductos, que ahora también se meten en la de hidrógeno y han dicho, va, esto es la leche, vamos a hacer realmente una gran red troncal de hidroductos a nivel de hidrógeno. Y han contado una mentira, que es decir que se puede mezclar, o sea, se puede utilizar los gasoductos para llevar hidrógeno. Y eso no se puede. Y no se puede, pero prácticamente no se puede reaprovechar nada. Lo que hay detrás es que sí que se puede mezclar. Y cuando tú lo mezclas, y se puede mezclar muy poquito, un 5% le puedes meter en el gas natural de hidrógeno. ¿Qué ocurre? Que eso ya no es una transición, porque siempre vas a necesitar de gas natural para inyectar un porcentaje irrisorio de hidrógeno. Por lo cual aquí lo que parece también es que hay otros intereses distintos a una descarbonización. Porque si no, no dirías un dato que si lo sé yo, lo tienen que saber ellos perfectamente que viven de esto. Entonces, bueno, tenemos la gran red de los hidroductos, que esto sería para 2030, esto sería para el año 2035 y para daros unos datos hablaríamos que 6.800 kilómetros nuevos de hidroductos conectando esos valles del hidrógeno que comentaba antes Gonzalo y donde el caso del corredor vasco sería un ejemplo. Para el año 2040 hablaríamos de 23.000 kilómetros de hidroductos donde 75% serían adaptados. Y ya digo que no se podría utilizar pues poco más, como mucho quizás las llaves de paso y alguna cosa más. Y un 25% nuevo. Y hablaríamos que en última instancia, 2050, habría 2 redes de gas en paralelo. Una de gas natural, donde ya no habría gas natural, sino que sería biogás, hecho vete a saber cómo, y el otro de hidroductos. Sigo, esto sería un poco cómo se aterriza aquí. Y aquí vemos cuáles serían esos valles del hidrógeno. Bilbao, Gijón, y son todos reaprovechamientos de proyectos fallidos de explotación de gas natural, como puede ser Musel, como puede ser... Ahí vemos un poquito la historia, ¿no? Puerto Llano y todo esto. El siguiente paso es cómo aterriza esto en España y solo voy a dar 2 datos, que aquí sí que se habla solo de hidrógeno renovable, que hablamos de 4 gigavatios para 2030, un 10% de lo que quiere hacer Europa, y que esto requiere mover 8.900 millones de euros. 1.555 vienen ya directamente, o si llegan, vendrán del plan este de resiliencia, los fondos europeos y demás. Y claro, pues esto no se ha hecho esperar, pues que ya Endesa pues se mete en esto, Iberdrola, BP, Nagas, un proyecto para de alguna forma dar vida a esa regasificadora fallida del Musel en Gijón, uniéndola con un parque en la zona de Tineo para generar... O sea, hay un movimiento muy especulativo donde realmente yo creo que es de una gran irresponsabilidad porque no están siendo capaces de comunicar que lo que hay detrás, la apuesta tecnológica va en serio. O sea, una pila de combustible pues existe de toda la vida. De ahí a imaginar o a intentar, no sé, a mí me parece que estamos jugando con cosas muy serias. Lo que decíamos, de todos los fondos europeos, 1.555 millones directamente al hidrógeno, con las necesidades que hay en algo que se llama recuperación, que se llama resiliencia. Yo creo que es inaceptable. Y esto es muy curioso. Estos son los proyectos de Endesa, los que ha presentado, un montón. Nos hablan del hidrógeno para prácticamente, pues bueno, salvar la transición. Y resulta que si vemos dónde están los proyectos, tenemos proyectos de hidrógeno justo al lado de los ciclos combinados de Compostilla, en León, de Seseña, la central de Andorra, en Teruel. Son sitios donde se hizo una apuesta por el gas natural, fracasaron, porque hubo un recorte de la demanda a partir de 2008 con la crisis, y ahora mismo van a poner a hacer un combustible
que seguramente con alguna adaptación puedan mover esos ciclos combinados. Bueno, posiblemente no, eso se puede, pero eso tiene un rendimiento total del ciclo, lo he estado calculando antes, pues puede ser de un 15%. Es decir, tengo electricidad verde que está justo a precios de mercado y voy a perder un 85% para recuperarla. Es la forma más ineficiente de almacenar energía. O sea, y esto es lo que, y no me lo estoy inventando, ¿eh? Justo si os fijáis un poco en esta imagen, si doy clic, van a aparecer ahora mismo donde están las centrales. Coincide de forma muy sospechosa. Y o sea, que lo tengamos un poco en cuenta de que esta es la información que tenemos. ¿Eh? Cuando nos den otra, pues igual decimos, mira, que sí, que esto va en serio. Bien, la estrategia vasca no me voy a detener para poder centrarme más en el caso de estudio, ¿no? En el que, digamos, cómo se aterriza esto en nuestro territorio, en Euskadi. Y creo que es importante que lo unamos. ¿Eh? O sea, yo creo que es muy importante ver que esto es pues, una de las caras que hay, ¿no? Y habrá muchas otras en muchos otros sitios. Entonces es importante porque aquí el protagonista es Petronor y hay que entender lo que es Petronor. Petronor es una refinería. Petronor es un... Espera que no lo veo. Es un 86% propiedad de Repsol y un 14% propiedad de Kutxabank. Y es importante, ¿no?, que sea Kutxabank, porque Kutxabank pues, tiene un poder simbólico y unas muy buenas relaciones con nuestra administración aquí. Y eso también yo creo que luego se entienden también muchas cosas cuando está Kutxabank o no está Kutxabank. Algunos datos. Voy a dedicar solo esta diapositiva. Es una refinería que su producto, su nicho son combustibles líquidos, ¿vale? O sea, puede hacer otras cosas, hace otras cosas, pero lo que se dedica y donde está, digamos, especializada y tiene toda la infraestructura de transportes, gasolina, gasoil, etc. Tiene unas emisiones de 2,27 millones de toneladas equivalentes al año, que es la 9ª emisora del Estado. Las emisiones de COPS, quizás más preocupantes, que son compuestos orgánicos volátiles, muchos de ellos cancerígenos, es de más de 2.000 toneladas al año. Entonces yo creo que es una cosa a considerar, sobre todo pues, por las personas que han tenido la desgracia de tener que vivir aquí cerca, ¿no? Una plantilla de 1.000 trabajadores y ahora mismo se está planteando un ERTE de 354, veremos en qué queda. Un procesado de 9,8 millones de toneladas de crudo, beneficios de 143 millones de euros. Y hay que tener en cuenta también que en la actualidad pues, está en una situación un poco, bueno, delicada, porque se ha iniciado un expediente sancionador contra Petronor por la planta de coque, que fue la última ampliación que se hizo o que se instaló de forma ilegal en terreno público. Y saben, y esto es lo más importante, que una vez que se cierren, que se han cerrado ya las minas de carbón y las centrales térmicas, las refinerías son las siguientes. Entonces, Petronor está a sobrevivir. Eso es así. O sea, lo puedo entender, ¿eh? Quiero decir, su objetivo... Lo puedo entender. Vamos a ver realmente cómo está intentando sobrevivir. Bueno, pues un mes antes de la estrategia europea del hidrógeno, pues hay un convenio entre la Diputación y Petronor donde se lanzan, fuera de contexto, o sea, sin contexto, aparecen dos proyectos que tienen mucho que ver con esto. Sobre todo el primero, que es un proyecto que tiene que ver con la economía del hidrógeno y otro que tiene que ver con la revalorización de residuos. Voy a hablar muy brevemente de ellos. Muy brevemente de ellos, quiero decir, voy a explicar en una pincelada, que si esto es Petronor haciendo lo mismo y si pudiesen haciéndolo cada vez más y más, pues generan cierta cantidad de CO2 y lo que van a decir es, vale, del CO2 cojo el carbono, lo mezclo con el hidrógeno renovable y hago combustibles sintéticos. Bueno, aquí lo único que está más o menos probado es Petronor y el molino eólico. Todo lo demás, ¿vale? Pero esto es un proyecto que interesa mucho porque las emisiones no se van a reducir, ¿eh? Las emisiones de CO2 que vamos a atrapar, al final, en lugar de emitirse en Petronor, las van a emitir los coches que van a utilizar esos combustibles sintéticos. Es una deslocalización, pero bueno, yo puedo entender que va a intentar y luego a ver quién lo paga, evidentemente, ¿no? Porque hay unos intereses económicos que son los que Petronor va a defender. Y luego hay otra, que esto ya, pues bueno, lo que va a hacer es producir mediante pirólisis gas natural. Bueno, esto tampoco quiero entrar mucho en detalle. A mí me parece un poco chapuza y seguramente lo que hay aquí detrás es generar electricidad de residuos, decir que es energía renovable y la energía renovable para hacer ese hidrógeno verde no venga de molinos ni nada, sino que venga de, pues como cuando dicen que Zabalgarbi, que es una incineradora que tenemos aquí al lado, genera energía renovable, cuando lo que está haciendo es quemar basura. Bueno, ¿aquí qué pasa? Que si Petronor va solo con esta idea, pues bueno, pues igual puede encontrar fondos. Ya digo, está bien relacionada, tiene buenos amigos, pero lo que hace es subirse al carro de todo esto que se está moviendo a nivel de Europa y monta pues su valle del hidrógeno. Entonces aquí tendríamos, os explico muy brevemente, esto sería Petronor, aquí dentro estaría la nueva productora de hidrógeno verde,
Aquí en el puerto se pondría la tratadora de residuos, unas tuberías, unos hidroductos, aquí un parque tecnológico y aquí algún proyecto piloto en Zorrozaurre, que es, bueno, pues una zona de Bilbao, así como destinada a ser, decían, del nuevo Manhattan, no sé en qué quedará. Bueno, este es el proyecto y esto es lo que permite, de alguna manera, en algo que si vemos lo técnico no tiene ninguna base, pero ya aparecen, pues lo que decía Gonzalo, muchas noticias. Aparece como una ilusión que se contagia. Hay mucha gente que también es como el expediente X, ¿no? Que quiere creer. Entonces, se genera esa situación y aparece, pues, realmente la excusa para que ya no sea realmente a ver si puedo rascar, sino para ir en serio. Y para ir en serio, donde ya el gobierno vasco este proyecto lo hace suyo y dice, bueno, la apuesta vasca va a ser la apuesta de Petronor, vamos a buscar 1.300 millones de euros, que es lo que se estima que va a costar, y 400 millones de euros van a venir de esos fondos que comentábamos antes, ¿no? 400 millones vendrían de los 1.555 para hidrógeno que vendrían de Europa, en concreto aquí. Entonces, claro, aquí es donde yo creo que ya podemos empezar a ver. O sea, hay que entender, ¿eh? Petronor está arrinconada, se acaba el petróleo, o sea, hay ese rollo. Y sale de repente esto que es como, va, Petronor flipando, ¿de acuerdo? O sea, que hay que entenderlo también un poco en esa clave. Esto es todo lo que se ha movido. Pues un montón de empresas y dice, joder, va Petronor, está el gobierno vasco, pues algo caerá. Entonces, esto es el corredor. Y el corredor no son estos dos proyectos piloto, sino el corredor son 35 proyectos en algo que prácticamente, no sé, o sea, un poco todo lo que he ido diciendo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí en el aire. Son 35 proyectos que van a requerir, pues lo que hemos dicho antes, 1.300 millones de euros, prácticamente la totalidad del fondo dedicado a hidrógeno para todo el Estado. Y lo que quiero acabar es con preguntas, porque ya digo, como todavía todos son movimientos, son noticias, la gran mayoría de la información la sacamos de noticias de prensa, donde muchas veces se mezclan conceptos, es muy difícil saber de qué tipo de hidrógeno estamos hablando y se dice una cosa y la contraria. Pero sí que vamos a lanzar unas dudas. Primero, ¿es porque la tecnología está lista? ¿Es porque de repente alguien ha encontrado a alguien? ¿Es porque alguien, lo que hablábamos, ¿no? ¿Ha visto algo que no habíamos visto? ¿O esto es que estamos arrinconados? ¿O es una oportunidad de financiación pública de un sector en declive? Bueno, yo aquí sí que me atrevo a ver, a inclinarme más, ¿no? De decir, joder, justo ahora, ¿no? Luego, ¿es sensata semejante inversión en un sector que no tiene la capacidad de generar energía neta? Es que mover tanto dinero para algo que necesita de que la energía venga de otros sitios. Os voy a poner un ejemplo. Europa quiere para el 2050 500 gigavatios. Para generar 500 gigavatios verdes harían falta como 700 gigavatios renovables. Pero es que toda la potencia eléctrica instalada en Europa a día de hoy es 546 gigavatios. O sea, estaríamos hablando ya de tirar a los 1.200 gigavatios, que a ver dónde se producen. Es que a mí realmente, no sé, me cuesta ver realmente cómo se puede defender esto en serio. Claro, cuando tú no atas todo esto y lo sueltas, pues también entiendo que o no tenemos la formación o bueno, hay que hacer un poco ¿no? de investigación. Pero una vez que lo coges es como decir, hostias, todo esto para algo que es un contenedor, son pilas al final, para entenderlo de alguna manera. Es que el problema de dónde viene la energía no lo has resuelto y la baza de Europa es esa. Ostras, ¿de dónde vendrá la energía renovable? Pues mira, aquí hay un proyecto que ha salido recientemente, Boroa, es un ciclo combinado de esos que comentaba antes, que ya dice que va a hacer esto, que se va a poner a hacer esto. Y lo que va a hacer es, pues seguramente de lo más chapucero que se puede hacer con el hidrógeno, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Utilizarlo de almacenamiento y perder el 85%. Pero es que no va a decir, yo me pongo mis molinos, no. Va a hacer PPAs, que son contratos bilaterales, y la electricidad vendrá, pues, de Extremadura, y allí Beatriz os pondrán un parque de 2.000 hectáreas y cualquiera se mete con ello, que seríamos anticológicos y demás. Cuando realmente aquí hay una serie de preguntas de quién se va a beneficiar de esto, quién se va a pagar, y en el caso de hidrógeno otra cosa. Como esto seguramente no salga, cuando esto explote, ¿quién se lo va a comer? ¿Quién va a asumir los riesgos? O sea, esos son los temas, yo creo, importantes, ¿no? Y en el caso de Euskal Herria, pues se van a profundizar unas relaciones de deuda ecológica que ya tenemos de toda la vida. Somos una zona con mucha densidad de población, con una geografía o una orografía muy irregular. Vamos, aquí no vamos a poner, pues bueno, tenemos unos pocos molinos en el Monte Oiz y algunas placas que se van a poner en Araba. Y eso es así. Entonces esto, claro, pues se empieza a ver realmente. Yo puedo entender que haya que hacer unas relaciones de solidaridad entre territorios, saber en qué términos, pero que esto sea por proyectos megalomanos en los que no son siendo lo suficientemente capaces de explicar la necesidad de esto o los riesgos. O sea, es como, oye, nosotros sabemos, esto hacernos caso.
¿Cuándo os hemos fallado? ¿No? O sea, todo ese rollo. Entonces, bueno, Petronor el otro día dieron una charla el viernes pasado y comentaba, le preguntaron, ¿no?, si estaban dispuestos a seguir adelante si los fondos no llegan. Pues bueno, eso no hace falta que les preguntes, claro. El tema es, ¿y el resto? El resto lo que ves un festín de la leche, pues caerán migas, vamos ahí, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo me atrevo a decir, ¿eh? O sea, yo puedo entender a ciertos matices técnicos, cierto interés. De hecho, ahora os voy a contar un poco cuáles son las reflexiones, y con esto acabo, de Gune Energía. Y es sobre todo de que, bueno, voy a pasar ya a la diapositiva que toca. Sería, problemas los tenemos todos. Reactividad, se escapa. Y cuando digo se escapa es que lo meto en una botella de plástico y se me va a ir por los poros. O sea, es que es lo más pequeño que hay en la naturaleza, ¿vale? A nivel de componente entero. La eficiencia, el transportarlo, el almacenarlo. Para transportarlo y para almacenarlo hay que comprimirlo, más electricidad. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo primero es que la apuesta no se corresponde al estado de la técnica ni a las capacidades que tiene el hidrógeno, porque el hidrógeno no es una fuente de energía, ¿de acuerdo? Creemos que podría tener su nicho de mercado, pero en algunos sitios donde no llega la electricidad o donde ya se está usando. O sea, para el tema del amoníaco puede ser. Para descarbonizar, por ejemplo, la aviación o el sector, la movilidad de los grandes buques puede ser, habría que ver cómo, ¿no? Entonces, lo que sí que creemos es que no se puede empezar, y esto pasa con todo, empezar con la oferta. Hay que empezar por la demanda, hay que entender qué necesitamos, estamos transitando, va a haber problemas, cuánto vamos a necesitar y a qué coste, cuánto estamos dispuestos a, o cuántos impactos estamos dispuestos a generar, todas esas cosas. O sea, es que si no, es lo de siempre, ¿no? Y creemos que cualquiera que sean los resultados, pensamos que como el mal está en lo grande y también creemos que lo pequeño es hermoso, que decía aquel, pues creemos que hay que apostar por instalaciones distribuidas de pequeño y mediano formato, cercanas a los puntos de consumo y nunca megaproyectos como el que se plantea. No por el megaproyecto, sino por todas las relaciones de gobernanza, de poder, de injusticias, todo lo que hay detrás de estos temas, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer esto y encima con dinero público y con algo que creemos además o sospechamos que no funciona y tampoco nos han demostrado lo contrario, o a no ser que igual, oye, igual tienen ahí algunas, no lo creo, ¿no? Pues bueno, creemos o nos oponemos directamente a estos megaproyectos, pedimos priorizar un verdadero cambio, creemos que lo que decimos desde la plataforma, esto es una oportunidad y simplemente nos hacemos trampa, hacemos un cambio tecnológico para estar en las mismas, pues realmente pues estamos haciendo. Entonces muchas veces estas soluciones yo creo que son más peligrosas que no hacer nada, porque estamos generando la ilusión de, oye, tú como ciudadano no te preocupes que ya se están haciendo cosas, ya se están poniendo molinos, ya está el hidrógeno. Es que yo creo muchas veces, ¿no?, desde el ecologismo, cuando nos metemos con los grandes parques y tal, nos dicen esto es irresponsable. Yo creo que es más irresponsable vender la falsa solución. Entonces yo ahí sí que lo quiero decir, aquí hablo igual un poco más a nivel personal, ¿eh? Creo que mis compañeras también lo comparten, pero bueno. Y para final, si ya además estamos supeditando estos megaproyectos en otros continentes, en otras zonas, para implantar pues, este nuevo colonialismo energético, pues yo creo que no tenemos ni siquiera derecho a decidir sobre ello, sino que tendrá que ser por las poblaciones, los pueblos, los territorios, los que digan algo al respecto. Y esto sería todo. Me da la impresión de que he respetado el tiempo, ¿no? Sí, Más o lo has menos. hecho, lo has hecho. Vale, Bueno, oye, pues vale. muchas gracias también, Álvaro, porque también Venga. darnos un poco también de luz también en esta cuestión tan complicada, ¿no? Que puede ser también como un ejemplo de lo que hablábamos antes de cómo intentar darle una nueva barniz, pero manteniendo un poco lo mismo, ¿no? Vemos como una tecnología que hoy significa el 0,1% del hidrógeno se vende como la gran esperanza, que extrañamente el sector gasístico y las grandes empresas están detrás de ello, cómo se plantea también la estrategia a nivel continental y con lógicas coloniales también con respecto a África y al este de Europa, y cómo muchas veces son inversiones muy improbables de que vayan a llegar a buen puerto, pero que muchas veces en la inversión pública en sí está el negocio, ¿no? Y es un poco también algo que también puede representar pues bueno, pues un ejemplo un poco de lo que se nos está metiendo, y acabaría también con esa frase que has dicho de muchas veces la supuesta solución es peor que no hacer nada, ¿no? Bueno, pues hemos hecho un panorama así en varios continentes y en varios sectores sobre los megaproyectos. Tenemos ahí aún todavía una serie de minutos para el debate y nos han planteado algunas preguntas que os traslado y después, bueno, pues si alguien más se anima a preguntar alguna cuestión, por favor que lo haga. Hay una que es para Dayan, ¿no? No sé si la has podido leer, pero bueno, en tu experiencia, ¿cuáles serían las principales afectaciones de los conflictos ambientales para las mujeres
y si, digamos, de esa sistematización se puede llegar un poco al ámbito jurídico y a plantear denuncias y demás. Sí, muchas gracias por la pregunta. Me gusta mucho, ¿no?, hablar sobre el tema. En este contexto de la construcción de represas, partiendo de la organización de las mujeres afectadas, pudimos identificar que las mujeres somos las más afectadas. En primer lugar, por algo que proviene de la sociedad patriarcal, que impone una división sexual de trabajo y la división entre lo que es público y lo privado. Así, las mujeres se ven inicialmente privadas de espacios de negociación por parte de la empresa. Otro punto es que en Brasil es común que la propiedad está en nombre de los hombres, por lo cuando la empresa utiliza el criterio patrimonialista para identificar a los afectados, las mujeres ya no son consideradas. Al igual que el reconocimiento del trabajo doméstico o rural no se considera un trabajo, sino una ayuda complementaria para su marido. Esto en la visión de las empresas. Las mujeres son las principales responsables de mantener los lazos comunitarios, responsables de cuidar de los suyos y de sus vecinos. Esta lógica comunitaria cultivada por las mujeres se deshace cuando empiezan las obras y esta comunidad se separa y se reubica en lugares diferentes. En otras palabras, esta red de apoyo que existe en la comunidad se deshace y hay que construir nuevos lazos comunitarios en un nuevo lugar. Otro punto que está presente en el proceso de construcción de la represa es el aumento de personas en el lugar de la obra. De un día para otro aumenta el número de personas, de trabajadores de estos megaproyectos. Entonces, con ello aumenta la violencia. Desde el MABI hemos detectado un aumento de la violencia doméstica y sexual contra las mujeres en zonas donde se desarrollan los megaproyectos. Así, un problema social que ya existe, como la desigualdad de género, la violencia doméstica, se intensifica y profundiza cuando se suma a la desestructuración social y económica que provoca la construcción y explotación de las represas en este modelo energético brasileño. En el MABI hemos ido construyendo espacios de organización propia de las mujeres, espacios de confianza que los permiten identificar las demandas específicas de las mujeres afectadas. Y hemos elaborado materiales, folletos que informan de las demandas específicas de las mujeres. También hemos desarrollado procesos de formación con las mujeres para que entiendan cómo el modelo energético basado en la explotación capitalista utiliza las desigualdades de género para profundizar la violación de sus derechos. Entonces, la organización propia de mujeres dentro del movimiento ha permitido identificar estas situaciones. Hemos también utilizado de una técnica popular para materializar las denuncias. Además de lo que se ha presentado hasta acá, es la técnica del bordado, inspirada en las artilleras chilenas. O bordado utilizado por las mujeres chilenas para denunciar la dictadura. Nosotras mujeres afectadas tenemos utilizado el bordado para denunciar las violaciones de derechos humanos
psique em volta dos conflitos socioambientales. Para los que interesan en saber un poco más a esto, de ese trabajo con las arpilleras, el MABE produjo un documental llamado Arpilleras afectadas por represa, portando resistencias. Entonces, está disponible en YouTube y tiene, creo, subtítulo en español. Entonces, voy a poner en el chat el link de YouTube del MABE para que otros puedan tener acceso a este documentario. Y esa es la página del MABE en YouTube. Tiene una pestaña del documentales. La tienes esto que es específico sobre la historia de la organización de las mujeres afectadas por represas en el MABE, ¿sí? Y también cuando hablamos de la violencia contra los defensores de los derechos humanos, como había dicho, también vemos que la violencia que ejerce contra las mujeres es más profunda. En los últimos años hemos tenido dos líderes de la región amazónica asesinadas, Nicinha y Dilma Ferreira. Entonces, también nosotras mujeres tienen esa fase más aprofundizada de la violencia que culmina en sus muertes. Y fue a partir de estas experiencias que hemos hecho la afirmación de que el modelo de construcción de represas en Brasil afecta más profundamente la vida de las mujeres. Y es muy importante los espacios organizados para generar denuncias. Y es preciso construir espacios, condiciones para que las mujeres presenten lo que está se sucediendo, y también espacios de denuncia, asociaciones con universidades, con parlamentares aliados. Entonces, es fundamental que tengan esos espacios y esas discusiones, y también la formación, la preparación de las mujeres para enfrentar, para resistir a la construcción de los megaproyectos. Y como decimos en el MABE, que las mujeres, el agua y la energía no son mercancías. Gracias. Esto, gracias. Hay una pregunta para Álvaro, pero yo también tenía una para Beatriz, porque has comentado que a ver si los cacereños y cacereñas no tienen que pagar al final el pato del contrato suspendido, ¿no? Porque muchas veces ese marco jurídico en el que se incluye, pues bueno, muy a favor del poder corporativo, incluso si hay empresas internacionales, los tratados comerciales y demás, pueden hacer que al final se acaben pagando de esa manera. Y por otro lado, parece que esta mina por el momento está paralizada, ¿no? Por el momento, pero es verdad que la presión en Extremadura, en otras partes del Estado español, para avanzar en la cuarta revolución industrial y la digitalización es fuerte. ¿Pensáis que más allá de esta mina puede haber más experiencias en la región que puedan también seguir esta línea? Gracias, Gonzalo. De hecho, es que digo, mira, tengo anotadas 3 cosas por si intervengo de nuevo decirlo, porque es que lo olvidé. Pues sí, o sea, realmente esto está paralizado por el momento, pero está paralizado en lo que acabamos de decir, las 2 primeras cuadrículas. Las siguientes 45 cuadrículas aún no sabemos. Evidentemente no tiene ningún sentido cuando realmente las primeras no se van a realizar, pero ahí está. Sobre la mesa de esta mina, es decir, de este lugar de Valdeflores, del Valle de Valdeflores, existen 3 proyectos posteriores de otras empresas en las cuales la empresa Infinity Lithium original, es decir, están implicados. Es decir, todavía este se cierra, pero aún hay 3 en la mesa. Y en Extremadura actualmente tenemos más de 200 proyectos mineros presentados en distintas zonas de Extremadura para hacer, digamos, extracción de recursos naturales, ¿no? Y también decir que en la política estatal y también en la europea, sobre todo, se habla de que Extremadura y Cáceres, en este caso la posibilidad de esta mina de litio en Cáceres, fuera una zona de sacrificio, ¿no? Que lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, en el siglo XXI ya no deberíamos estar hablando
de ninguna zona de sacrificio del planeta. Sobre todo cuando ya sabemos hacia dónde va el cambio climático, donde ya nos han dicho los grandes científicos y las grandes cabezas que no podemos ya esperar mucho más tiempo, porque solamente perder un árbol estamos ya eliminando oxígeno para el resto, para la ciudadanía, ¿no?, del mundo, del planeta, no solo de Cáceres o Extremadura o España o Brasil o el País Vasco, vaya, quiero decir, cualquier zona, ¿no? Y, o sea, que creo que te he respondido, ¿no? O sea, tenemos más de 200 proyectos mineros en Extremadura. Aparte, me sumaría a lo que ha dicho Álvaro, que para mí esto ha sido una mini clase particular. De verdad te lo agradezco por toda la información que nos has ofrecido sobre el tema del hidrógeno. O sea, es decir, yo creo que con esto que está pasando del proyecto de mina de litio, es un poco similar a toda esta venta que se está estableciendo con el tema del hidrógeno. ¿Qué nos están vendiendo? ¿Qué nos están vendiendo a la ciudadanía que realmente desconocemos? Es decir, yo soy profesora y soy madre. Yo no tengo por qué saber técnicamente de tantas cosas que se nos están vendiendo en los medios públicos que tienen una cierta connivencia con estas empresas y que nosotros hemos constatado que muchos de los artículos eran pluripublicidad, o sea, es decir, bueno, anuncios publicitarios, vaya. Publireportaje, que no me salía la palabra, Gonzalo, gracias. Es decir, es que hasta dónde está el pueblo, ya no solamente lo que estaba comentando Dayan de la población de Brasil, ¿no?, y de otros muchos lugares del planeta. Es que, o sea, ya nuestras administraciones, nuestras políticas, nuestros técnicos, no podemos mirar a otro lado con respecto a lo que está pasando. Muchas gracias. Y Álvaro, para cerrar, bueno, has podido leer la larga pregunta, pero que básicamente dice cómo, o qué raro, ¿no?, que justo en este momento de pandemia y de fondos europeos, al calor de los fondos europeos, aparezca el hidrógeno como si fuera la gran esperanza, ¿no? Sí, yo cuando volví a la universidad, ¿no?, después del encierro, después de, bueno, en septiembre, ¿no?, y me junté ahí con mis compañeros eléctricos, yo soy del área térmico, quería preguntarles, porque yo había seguido esto del hidrógeno y yo es que decía, esto es una locura, pues no sabía nadie nada, y entonces tampoco tengo la respuesta. Lo que pasa es que si me preguntas, pues tiendo a pensar y creo que se juntan varias cosas. Creo que por un lado, una cierta desesperación por parte de hacia dónde vamos y la Europa que va a pugnar con un montón de territorios que ahora a día de hoy sí que consumen en mismas condiciones que Europa, y encima cuando Europa no tiene sus propios recursos. O sea, entonces era una forma de diferenciarse, de generar una ventaja competitiva, y además lo que creo es que el hidrógeno es tan difícil de trazar que es también difícil de desmontar. Entonces eso hace que la crítica frontal sea también complicada. Hace falta tiempo para desmontar el hidrógeno, ¿por qué no? De hecho, yo tampoco creo que con lo que haya dicho diga que lo haya desmontado, ¿no? Pero sí que he querido lanzar unas preguntas. Y luego tiene otra cosa, es complicado porque hay muchas transformaciones para adelante, para atrás, pero también hay muchos elementos en esa cadena. Hay mucha posibilidad de muchos megaproyectos. Entonces, en el tema de que me decías tú, en este momento post-pandemia o con el tema de la recuperación, pues sí que creo que es una forma en la que, sin tener una oposición social muy fuerte, puede mover una cantidad de fondos para hacer cosas muy diversas. Desde una fábrica de electrolizadores, de apostar por la industria de la pila del combustible, el hidroducto. Todo esto, pues esto realmente lo que va a generar en el corto plazo es actividad económica. Mover, generar también la ilusión de ciertas empresas que estaban un poco de caída, de repente pues puedan sacar un poquito de pecho, generar esa ilusión. Y realmente, si hay una idea de si esto va a funcionar o no por parte, por ejemplo, de la comisaria Simpson, yo no lo sé. Yo pienso que no, pero también entiendo que hay mucha gente a su alrededor que tiene también el interés particular de vender la idea de que esto va a funcionar. Y entre eso y decir, joder, si esto sale yo me cubro de gloria, pues ahí hay un poco de todo. Pero creo que en el corto plazo es decir, mira, funcione o no funcione, en estos 2 años vamos a empezar a generar una ilusión de funcionar. Y muchas veces pues estamos en un punto en el que, por desgracia, hay mucha gente que se conforma con eso. De que estamos como ya tan al borde del abismo que si simplemente somos capaces de generar la ilusión de que algo funciona, ¿no? Como decía... Bueno, no sé, había un chiste, ¿no? Que al final ya cuando el tren no se movía, pues lo movíamos para que pareciese que los que estaban dentro, que eso seguía en marcha, ¿no? Pues un poco creo que tristemente estamos un poco en ese punto.
No lo sé, lo iremos viendo. Ya digo, esto es un poco intentar imaginar, vamos a ir, igual nos juntamos en un año y volvemos a comentarlo, ¿de acuerdo? Pues bueno, eso sería. Ojalá, ojalá. Pues bueno, pues es que el casco de Noí, muchas gracias a todos y todas. Yo creo que por lo menos en esta incertidumbre que nos movemos, en este mundo convulso, yo creo que mantener un poco el análisis crítico, ¿no?, del relato oficial y ver también qué hay detrás, intentar ahí también estar siempre al lado de la gente comprometida con las mayorías populares, con la clase trabajadora es importante. Y bueno, pues yo creo que hoy por lo menos hemos visualizado diferentes iniciativas con las que hay que estar atentos y también aprender de las resistencias y de las alternativas. Bueno, esta sesión la hemos grabado, si no os importa, y yo creo que también es importante porque creo que ha sido muy bonita, muy valiosa. La vamos a difundir por redes y demás para que también pueda llegar a más gente que también nos ha dicho que estaba interesado pero no ha podido acudir. Y sin más, pues Dayan, Beatriz y Álvaro, muchísimas gracias por vuestras intervenciones y nada, seguimos ahí con estos seminarios. En 2 semanas hablaremos también del tema de la privatización, mercantilización de los cuidados y demás. Creo que también puede ser un tema interesante de otra nueva ofensiva, no tan nueva, del poder corporativo, pero sí en un momento de pandemia y por tanto, bueno, pues ahí seguimos también en la lucha contra los megaproyectos. Eskerrik asko. Gracias. Muchas gracias, eskerrik asko.